Daniel Malvestiti es abogado tributarista, Gustavo Nigoyan es especialista en criptomonedas. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Un placer. ¿Qué tal? Un gusto a toda la mesa. Gracias, Gustavo, un placer, ¿eh? Un placer. Verdadero gusto. Bueno, primera reflexión. En la actualidad yo creo que el régimen de inocencia fiscal le viene como anillo al dedo, uno diría, ¿no? O sea, creo que lo que no se dice positivamente se dice por omisión. Correcto. Y si vamos al 8 de julio del 2024 sale una ley de blanqueo donde había un largo artículo donde estaban excluidos de funcionarios para abajo y para arriba de todo tipo. La explicación o el fundamento del legislador para votar la ley de inocencia fiscal, que se llama régimen penal tributario en realidad, pero no sé qué pasó, dice literalmente para que la gente saque los dólares del colchón y los vuelque al mercado. Pero no lo dice expresamente, lo dice tácitamente. Correcto. Y tácitamente también está involucrando a todas las personas humanas o asociaciones indivisas. Exacto. Sin excluir a ninguna persona humana. Nadie. ¿Qué pasa? De esa ley de blanqueo yo la traje a colación porque nadie recuerda un artículo que pasa desapercibido en realidad, si no fuera en ese momento, que dice que el que se adhirió a ese blanqueo, en ese momento llamado régimen de regularización de activos o algo por el estilo, dice, se llame como se llame, no se podrá adherir a ningún blanqueo hasta el 31 de diciembre de 2038. Correcto. Un detalle no menor. Porque en aquel blanqueo se estableció explícitamente lo que tácitamente se permite con esta ley de inocencia fiscal. Correcto. Correcto. Y por eso tácitamente... En aquella no podían entrar los funcionarios, en esta Claro, sí. En esta sí. Ahora, Daniel, Y entraron todos, ¿eh? De Sturzenegger, todos. Todos. Decís que le viene como anillo al dedo. Él es funcionario público y Bueno. no, pero pará, lo pregunto porque Sí. la pregunta es ¿por qué le viene como anillo al dedo? Porque él siendo funcionario público, ante el enriquecimiento ilícito, vos tenés la carga de la prueba invertida. No, totalmente. O sea, eso Coincido no plenamente. lo blinda. No. El punto de vista fiscal lo tiene más cubierto. Lo tiene más cubierto porque el delito tributario lo va a aislar por este motivo, porque justamente el único que ataca es el delito tributario. Nunca un blanqueo, ni aquel de julio del 2024, salvó del lavado de activos. Ok, una Absoluta. cosa es evasión fiscal. Otra cosa, hay que aislar la evasión, Bien. delito tributario, aduanero, de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, todos delitos que son plenamente aplicables. Lo que se conoce de la omisión maliciosa, en realidad, que sale del 268 del Código Penal, en rigor está en la Ley de Ética Pública. Correcto. Que hay una elevación al 268 y claramente dice la figura que estamos hablando. O sea, todo ajeno a lo fiscal. Ahora, ciertamente, la norma fiscal, esperar a este momento, es decir, al margen que ahora la reforma que se metió en el Congreso de la ley de inocencia fiscal sigue en la misma tesitura de las personas humanas, nada más que se incorporan a los grandes contribuyentes. Qué dato, ¿no? ¿Qué dato? Grandes contribuyentes que eventualmente puedan aportar más fondos a sus patrimonios. Claro, y que nadie le pregunte de dónde viene. Claro, y arrancamos del origen que el legislador lo hizo para que la gente, y supongo no los grandes, saquen la plata de abajo del O sea, colchón. el argumento nimio, naif, de los propios, y hasta incluso los voceros del régimen, respecto a este es un blanqueo solo para que aquel compró unos dólares porque el sistema te llevaba, etcétera, se cae cuando uno ve que el gobierno impulsa una reforma para incluir a los grandes contribuyentes, que en ningún caso no podían acceder a dólares por los múltiples mecanismos que alguien con un poder extremo, con un patrimonio alto, puede acceder. Claro, y aparte el sentido común, no voy al tema, pues yo puedo opinar, no soy nadie, pero el sentido común me lleva a decir, está bien, el régimen de inocencia fiscal se puede caer. Claro, no es definitivo. No es definitivo, se puede caer. Con una nueva ley. Encuentran algo. Podés no. ir y venir. O sea, Me encuentran algo. Ahora, yo me pregunto, es decir, y uno dirá, bueno, hay un cambio de gobierno y el cambio de gobierno podría inducir una fiscalización que le haga retroceder al funcionario que sea, no importa. Correcto. La pregunta es,
uno de los que se presentó, tengo entendido por los medios, a lo mejor ustedes lo saben mejor, es el titular de ARCA, el Andrés director Vázquez. ejecutivo de ARCA. Bueno, para que se caiga la declaración jurada de Andrés Vázquez, ARCA lo tiene que fiscalizar, Correcto. ¿sí? Y ajustarle. O sea, así mismo. Yo creo que el sentido común indica que eso no va a ocurrir pasar. con alguien que está sospechado de tener un patrimonio no blanqueado de más de $2 millones en bienes en el exterior. Doctor, esta nueva ley, este tema de la inocencia fiscal, ¿puede permitir que un narcotraficante, mameluco, me llame a mí y me diga, Rengo, te doy a disposición 20 palos y lo manejás y lo blanqueás por inocencia fiscal? Para mí no. Para mí no. Porque en algún momento, o sea, y también le va a pasar a Dorni en el caso de lo que explicaba, va a tener que explicar en la justicia el origen de los fondos. Claro. El origen de los fondos, acá no se salva del origen de los fondos. Acá lo único que se salva en una técnica bien de la ley, para que quizás no se entienda bien, es decir, no se aplica el inciso F del artículo 18, que es incremento patrimonial no justificado. Justamente el gran meollo de los blanqueos. Quiero preguntarle a Gustavo Nigoyan, que es especialista en criptomonedas, si es verosímil lo que dijo Dorni respecto a las Bitcoin. Sí, un contexto. Soy experto en anticorrupción, antilavado y también en cripto, con lo cual ahí la respuesta que te voy a dar es con Bien. más contexto. A ver, ¿Está bien? me gusta. Se mencionó recién lavado de activos, el blanqueo es para guita, digamos, en negro, ¿no? Plata en negro. La parte de narcotráfico, anticorrupción es un punto, un doble clic que sería medio avesado decir ahora si tiene algún tipo de vinculación. No, nadie lo está pensando en el caso de Por Dorni. eso, por la duda. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando si en esta ley de inocencia fiscal No, podría no, cobijar no. eso, y eso eventualmente el gobierno dice no, y usted No. reafirma y dice eso es imposible. Lo que sí ahí puede haber un punto que no se levantó acá, pero creo que puede aportar, es que esté abierto a los PEPs el tema de la presentación y el bloqueo fiscal hacia atrás. De persona políticamente expuesta. Es de personas políticamente expuestas. Creo que desde el punto de vista de la ética pública puede ser un punto cuestionable. Yendo a los bitcoins, puede ser razonable la explicación. O sea, yo veo acá tres aristas. Una arista técnica, que tiene que ver con si las compró, cómo las compró y cómo utilizó ese dinero. ¿Correcto? Si vos tenés el flujo de la blockchain que llega a una exchange, o sea, una casa de intercambio centralizada como Binance, Lemon, las que se conocen y cualquier persona puede comprar, vos podés trazar la billetera y saber los movimientos. El tema es si lo hizo por fuera, si lo hizo con una billetera fría, como se llama. Si es plata no declarada, en negro, es muy probable que haya sido por fuera. Es lo mismo cuando uno va y cambia dólares, es lo mismo cuando alguien vende en negro. Toda esa masa de dinero se puede comprar también bitcoins. ¿Con qué? Con casas de intercambio clandestinas. ¿Se puede comprar Eso existe. también la contraseña? Es decir, No. Juan Pérez tiene... No, no sé. No. hay- Él lo que mostraba y lo que mencionó también, que tiene las claves privadas. Claro. Siempre una billetera que puede ser frío o caliente, dicen de autocustodia. Yo lo tengo, lo puedo tener acá, o lo puedo tener como en un pendrive. Lo que me da es la llave de ingreso Correcto. para desbloquear los blockchain, los bitcoins que tengo en la blockchain. Es muy común que la gente los guarde, por ejemplo, en lugares de seguridad, en cajas de Sí, seguridad. sí, bueno, igualmente hay mucha gente que lo perdió. Hay Que lo perdió, sí, emblemático sí. de cientos de millones de dólares que lo perdió. Entonces, si él en su momento compró de forma por fuera, se llama transacciones peer-to-peer, digamos, de una persona a persona, sin pasar por una entidad bancaria, que eso era un poco la idiosincrasia de Bitcoin, Claro. con su Sin filosofía intermediario. libertaria, probablemente teniendo esa información de antemano, si bien en 2021 menciona otra cosa, eso te lo tomo, él podría haber tenido un dinero que se capitalizó de una manera bastante profunda. Él dice que invirtió 200.000 y que Y ganó tuvo más de 300. 500.000. Sí, es cierto que el Bitcoin creció mucho más en ese periodo de tiempo. Por eso digo, resulta Pero- curioso, no me cierran los No, números. Pero yo te aseguro que mucha gente que invirtió muy bajo no ganó lo que vale hoy el Bitcoin. O sea que vos ves, compras a 1.000, se va a 1.200, es el común de la gente, lo vende. Lo vende. Y hoy está a 63.000. Sí, correcto. Eso es muy probable que haya ocurrido. La otra arista es bueno, la arista tributaria, que evidentemente él está asumiendo que no declaró dinero. Y la otra es la ética pública. Cuando hay contradicciones, eso también un poco llama la atención. Vos decís, desde el primer momento tendría que haberlo dicho, también hay que ver qué pasa en la cabeza de la persona. Probablemente
su rol como político debería haberlo hecho desde el primer momento, como bien decís vos. Ahora, yendo al tema del Bitcoin, lo pudo haber comprado. Él dice que no lo declaró, pudo haberse capitalizado y pudo haber, a través de cuevas, liquidado eso en efectivo y hacerse pagos en efectivo para afrontar su gasto. O sea, que tenía todo un clima de época y caldo de cultivo extraordinario cuando el presidente decía que eran héroes los evasores para decir en diciembre del 2023, yo tengo esto, lo pone en su declaración jurada, yo evadía los distintos y múltiples corralitos, no lo quise financiar al Estado, acá está, a partir de ahora empiezo a pagar impuestos porque entre otras cosas soy funcionario y con los impuestos y como funcionario yo tengo que garantizar la normal prestación de determinados servicios, educación, salud, seguridad, justicia, pagar intereses de la deuda y demás, para lo cual todo el tiempo estamos juntando plata y decimos que no hay margen fiscal para un montón de cosas o que no podemos dar partidas para determinadas áreas porque justamente la recaudación no alcanza. No podemos en simultáneo a todo eso alegremente no pagar impuestos, ¿se entiende lo que digo? No, sí, por supuesto. Ahora, perdón, el tema de la trazabilidad. Sí. ¿Cómo podemos enterarnos que lo que dice Adorni la justicia puede corroborar con estas cold wallets? Excelente pregunta. Si esto tocó una exchange, digo, casa de intercambio, ¿sí? Centralizada, que la pueden encontrar acá y lo puede hacer cualquier persona, vos podés trazar con herramientas. Nosotros en Crypto Compliance tenemos una herramienta que trazamos y ponemos a disposición de la justicia, también del gobierno. ¿De dónde es el origen? ¿De dónde es la billetera? Esa billetera, como es pública, tenés todos los débitos y créditos si querés, porque la blockchain es una gran contabilidad. Eso lo puedes trazar tranquilamente. Ahora, si viene una persona, que esto también es medio descabellado pensarlo, porque realmente tiene que coincidir todo perfectamente, y dice, tomá, decí esto, esta es mi billetera, y justificalo con esta billetera mía, porque no pasó por ninguna casa de intercambio centralizada que tiene controles WIF, controles de prevención de lavado, donde vos tenés que identificar el origen de los fondos y la persona, eso puede pasar. Ahora es medio descabellado que pase. Yendo a tu pregunta, es difícil saber si utilizó esos bitcoins, asumiendo que es de su propiedad, para poder comprar todo lo que estuvo comprando. Lo que tiene que él demostrar es, mira, acá tenés, ¿cuánto fue el gasto que dicen que gastó? $240.000, él dice que no, pero supone que fueron $240.000. Bueno, tiene que haber una salida de ese monto en su billetera y a partir de ahí, bueno, decir, bueno, todo para atrás también corresponde a mis inversiones. ¿Y esas billeteras se las pudo haber adquirido a otra, digamos, comprado a otra persona? O sea, que otra persona haya hecho esos movimientos y técnicamente es posible. Ah. Sí, o sea, yo tengo una billetera, te la doy a vos, Sí. vos decís que es tuya, te tengo que pasar mis claves privadas. Ok, pero el nombre entonces nunca va a estar, solamente No. el intercambio. Salvo que, como dije al principio, Haya un exchange. tocado una institución centralizada, una exchange, que tiene controles KYC, Know Your Customer, conozca a su cliente, y ahí te pide la bien. información de tu Pero DNI. suponiendo que haya tocado eso, estoy preguntando desde la total ignorancia, cuando uno hace una declaración jurada ante la FIP no rastrea? ¿O no podría haber rastreado? No, porque si vos tenés una cripto en una billetera de autocustodia, que Claro. sería esta, El pendrive. el pendrive, o no, puede ser acá. Bueno, como lo de Pero Libra vos también, tenés- ¿no? Porque había gente en Libra que pudo comprar peer-to-peer y no necesitaste ningún intermediario. Sí, no quiero mezclar igual para que no no, confundir el pongamos concepto, ejemplo. pero ahí la FIP no lo ve. No lo ve. O sea Eso- que hoy eso porque podemos es tener como dinero muchos efectivo. argentinos que estén al margen del fisco haciendo estas cosas. Totalmente, pero lo mismo que pasó toda la vida con el dinero efectivo. O sea que lo estamos haciendo con el dinero digital. Es un estadio superador. Se- Digo para entender la existe. dinámica y la lógica, porque Sí. veo tanto apetito en lo digital, No, tantos, ¿no? Que Igual- procuran, que ahora estoy empezando a entender ciertas lógicas. Por ahí no es necesario la obra pública para financiar la política, por ahí son estas billeteras, por ahí son estos acuerdos, por ahí son estas necesidades. Si es nominado, si vos nominás la billetera, claramente sabés de quién es la billetera. Igualmente te digo que por estadísticas, creo que está en el 3%, dentro de todo lo que es la cripto, el 3% se utiliza para fines espurios. Y el dinero efectivo... Es un montón. 3%. Todo el mundo que tiene de la Sí, billetera. pero el dinero efectivo es el 5%. O sea, del PBI mundial, el 5% va por temas de lavado. El 25%, sumando soborno, corrupción, es un 25%. De 120 billones de dólares que tiene el PBI mundial, el 25% son temas vinculados con corrupción, narcotráfico. Criptoactivos, hasta ahora comprobable, es un 3%. ¿Por qué? Porque también, como tiene trazabilidad, una vez que vos podés identificar, llegaste a identificar, ya sabes por dónde pasan los movimientos. Oye, pero El desafío es tenés que identificarlo. Si estás por fuera, ¿no? Si es una billetera fría o un pendrive, como bien decís vos. Después hay algunas compañías que hacen lo que es geolocalización, que a través de direcciones de IP hacen lo que se llama la heurística. La heurística es
determinados elementos que combinados pueden presumir que correcto. tal persona o en tal lugar se hizo la transacción si no lo tenés nominado. Pero no creo que la justicia vaya directamente a eso porque no es una prueba irrefutable. Alguien muy avesado, conocedor de estos temas, de los tiempos, de los ritmos, de la comunicación y la televisión, dice, empezó la apertura de la Copa del Mundo 2:30 de la tarde, son 3:10 en todo el país, y el gobierno dispara la declaración jurada de Manuel Adorni. En la previa, mientras se cenaba en la FIFA, mientras todo el mundo estaba pergeñando la apertura de la Copa del Mundo, da una entrevista para explicar lo que no pude explicar durante 75 días. Vuelvo con... ¿Ya terminaste, Daniel, de mirar la declaración? Estuve mirándola, sí. ¿Y? Evidentemente hay, o sea, como sabemos, la que se declara ante la Oficina Anticorrupción es meramente patrimonial y únicamente patrimonial. Correcto. Porque la otra es secreta. Correcto. De todos modos, lo patrimonial es registrable. Sí. Con lo cual uno puede perseguir perfectamente, si uno quiere justificar, es decir, tanto sea la justicia o el mismo sujeto interesado, debería remitir oficios a los registros para que indique si hay una hipoteca, si no hay una hipoteca, porque los escribanos tienen obligación de esto, sea hipoteca, sea la venta, la compra. Acá aparece el escribano prendido en el sentido, en la operación, por eso son tan perseguidos por el tema lavado y todo eso. Es decir, el escribano tiene un rol importantísimo en todo esto. La registración de bienes, valga la redundancia, registrables. Entonces, todo lo que es bien registrable es perfectamente corroborable si lo que está acá es verdad o no. La fecha de ingreso. Correcto. Si el préstamo hipotecario está en escritura pública o no está en escritura pública. Otra de las cosas que Adorni nunca pudo validar en público, si se había comprado o no el departamento que ahora dice que compró, que era fácil, sí, lo compré. Es más, se renovó y se refaccionó todo. El contratista dijo, sí, yo también lo hice. También podría haber dicho, ¿cuánto gasté? Gasté tanto. Nada de todo eso pasó, insisto, y ahora aparece frío en un papel a pedido de la justicia con un polichita que también instruyó rápido y luego puso el freno de mano durante 3-4 semanas, con Lijo como juez, que la semana que viene sube a un avión, en otro se va a Máiquez, van a la cumbre del Gafi para intentar decir que Argentina sigue cumpliendo con todas las normas antilavado y que no nos descalifiquen. Recordando aquel episodio después del blanqueo de Mauricio Macri, donde se había trascendido quienes habían blanqueado, cosa que atenta naturalmente contra eso, ¿no es cierto? Y es muy nocivo, Gustavo. Y van a tener que explicar la ley de inocencia fiscal, entre otras cuestiones, ¿verdad? Que genera esos temores que estábamos hablando antes, ¿o me equivoco? No, es así, es así. Ahí quería hacer un punto para que la gente también entienda. Yo creo que la estrategia de la presentación de ayer es desligarse de lo que es el enriquecimiento ilícito. Correcto, de que nada lo obtuvo cuando estaba en la función pública. Ese es el punto. No digo que esté mal el argumento de él, no digo que no sea verdad. Digo que también separar lo que es estar en la función pública y enriquecerse ilícitamente y a través de eso comprar las propiedades a tener antes bitcoins o inversiones. Ser solo un evasor es mucho menos que... No, pero desde ya. No, que claro. En otro es penal. Lo que sea adquirir enriquecimiento ese dinero ilícito. con un enriquecimiento ilícito. Pero perdón, a todo esto, esa plata que él tenía nunca lo usó y lo empezó a usar después de diciembre del 2023. ¿Es verosímil que alguien haya obtenido un patrimonio al 2018 y que haya esperado 6 años para empezar a adquirir un bien, para refaccionar? Sí, él lo justificó con el tema de la seguridad que necesitaba y demás. O sea, yo la verdad que ahí ya no puedo... Necesito la seguridad, entonces compro la propiedad en tal lugar y demás. A ella no puedo opinar. Porque esas compras Bueno, además sí, las hizo una, con pero la del mutuo. country también. O sea, seguridad en todos lados necesitaba justo cuando arranca. Pero perdón, mudó a la madre a un country hoy y lo primero que preguntó es si podía pagar efectivo. Pero bueno, por eso te Hizo estoy todas diciendo, las o sea, operaciones la seguridad country. Pagó el queda... vuelo de regreso de Nueva York en primera con su mujer cuando se quedaron algunos días adicionales a la comitiva presidencial que volvió antes, en el arranque del escándalo, pagando cash, en efectivo. Eso es lo que está en obra de la justicia. Sí. Hay que entender la psicología también del bitcoiner, digamos. Sí. Siendo él bitcoiner como dice, es muy probable que esté por fuera del sistema. Esto es así, mucha gente se maneja con efectivo, que viene del mundo bitcoin. Poca gente declara desde el principio, cuando el Bitcoin valía $1000, declaraba su... Si él tiene gastos de tarjeta de créditos en el 2024, más plata gastada de la que podía justificar con sus ingresos como
Pero no comparativamente con los montos que manejó para las compras. Bueno, son 8 millones de pesos del 2024 contra un ingreso de 3,5 millones. Eso promedio. Es, cuando nosotros eso vemos está en la causa penal. Eso cuando vemos, se puede ver en el deudores, en el central de deudores del Banco Central, estamos hablando de stock de deuda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué herramientas tiene el Estado para detectar temas de lavado? Porque acá lo que decían es, bueno, ahora, recién lo decías muy bien, Arca lo que hace es, con esto del régimen simplificado, no puede mirar el periodo fiscal hacia atrás 2025. ¿Qué otras herramientas? ¿Cómo se involucra la UIF? ¿Cómo está la oficina anticorrupción? Tenés el sistema del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, insta a los países, los países se suman, Argentina es uno de ellos, miembro pleno del GAFI, tiene que implementar políticas antilavado. Las políticas versan básicamente en identificar sujetos obligados para poder identificar transacciones sospechosas, operaciones sospechosas y reportarla a la UIF, que tiene poder de poder investigar, de poder denunciar e inclusive sancionar. En todos los circuitos, ¿quiénes son sujetos obligados? Contadores, escribanos públicos, registro de propiedad. Entonces sí, ellos tienen la obligación de identificar el perfil de cada uno de los clientes o de cada una de las personas que va y registra una propiedad. Pasó en la causa AFA, por ejemplo, si vos de repente tenés una propiedad enorme, ¿de dónde vino esto? Tienen que levantar el alarma e informarle a la UIF. Ese es el mecanismo. Y los bancos también. Como hizo en este caso la escribana Nechevenko, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerdan que dio la entrevista? Ella dice, no tenía nada que hacer yo. Sí, tenías que hacer. Lo que pasa es que ella dijo, si me llamaba la atención, lo reportaba. Ese es el rol de un sujeto obligado, por ejemplo, escribanos para toda la parte inmobiliaria. Tema no menor, esa escribana salió eyectada de la escena pública, nunca más dio una nota, básicamente por este gravoso acto casi autoincriminatorio para con Adorni. Bueno, y el tema también, los bancos son sujetos obligados. Pero, de vuelta, está la paradoja. Si venís de una lógica de Bitcoin que después liquidás efectivo, no pasás por el banco. Claro, entonces quedás por fuera de todos esos actores. Por eso la lógica es, bueno, listo, pero en algún momento te voy a tratar de agarrar con la propiedad inmueble, no sé, básicamente en este caso sería eso. Te veo observando todo como diciendo por dónde se empieza en este tema desde lo judicial. Y yo te pregunto lo mismo. Polichita, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a la Oficina Anticorrupción que le remita naturalmente lo que nosotros ya tenemos, que ya estarán ya lo hizo, de él, que ya lo hizo. ¿Y después qué viene? Juntar pruebas y saber si hay inconsistencias para en todo caso una convocatoria eventualmente a una indagatoria, que es el acto de defensa de todo acusado. Y ahí lo que ustedes ya saben y lo que ya han comentado. No quiero meterme mucho en el proceso, también por un tema de expertise. Preferiría eso que lo comente un abogado penalista, pero es lo que ustedes ya saben. O sea, ahí, en definitiva, con las evidencias presentadas se terminará definiendo. La Oficina Anticorrupción también tiene facultades de recomendar y demás, pero... ¿Cuál es el perfil de una persona que lava activos? Buena pregunta. Yo te voy a decir cuál es el perfil de una persona que comete fraude, más amplio. Y esto es un estudio que hizo una persona en los años 50, un estadounidense, Donald Crisis se llama el triángulo del fraude. Ustedes pueden sacar muchas conclusiones con eso. Se da cuando convergen tres cosas. Una es necesidad, que la necesidad puede ser una necesidad genuina, ¿sí? O una necesidad, un vicio, por ejemplo, ¿no? Que necesito cubrir algo con plata. La otra es la oportunidad, que es la falta de controles, o la posibilidad de que uno evite los controles. Y otra es la racionalización. ¿Qué significa? Yo me autojustifico que lo que estoy haciendo está bien. ¿Por qué? Porque el otro gana el doble que yo y trabaja lo mismo, no puede ser, y pongo las cosas y las acomodo. Bueno, ahí ustedes sacan sus conclusiones. En mi experiencia de muchas investigaciones de fraude, este triángulo es infalible, de cuello blanco, ¿no? Me estoy refiriendo. Así que, de cuello blanco son de operaciones como las que estamos eventualmente. Sí, por supuesto, de empresa, de empresa, de gobierno. De empresa y de gobierno. Pero como estamos descubriendo ahora, cuello blanco, porque hay otras son más burdas, más elementales, más claro, básicas, tiene que haber algunas más tradicionales, digamos, que dejan más registros, que aparecen con un bolso, qué sé yo, como que vimos en un convento. Parece menos sofisticado que todo esto. Sí. Ahora, es igual de dañino. Alguien podría decir, bueno, pero no se la robó el Estado. Sí, pero pará.
pero mintió desde el Estado. Y si hay algo que el Estado tiene que tener y la autoridad pública debe ejercer para justamente validar su autoridad, es la ejemplaridad. Eso es otra cosa, esa es la ley ética, esa es la ética pública que tiene que tener un funcionario público. Y No, pero coincido además hay que plenamente. pagar los impuestos, chicos. Si nosotros no pagamos Claro. impuestos, nos tenemos, va a nos ir. están Por persiguiendo. demorar una Por eso. declaración jurada hace 2 años, me Intimaron como no corresponde. me enteraron directamente Bloqueó tu cuenta bancaria. Arca me impuso una multa Importante. millonaria. Bueno, yo por algunos miles de pesos, poquitos, creo que eran 7.000 pesos en su momento en alguna declaración jurada, creo que me pasaron al régimen general y tuve que pagar ganancias de 4 años hacia atrás y en cómodas cuotas, y acá está, bendito cumplidor. Sin embargo, acá, insisto, el presidente fue el primero que dijo, el evasor es un héroe. Yo quiero anclarme en eso, porque Adorni podría haber dicho en diciembre del 2023, entrando al gobierno, miren, yo levanto la mano, yo evadí porque quise huir de las garras del Estado, como decía Milei. Y hubiera estado todo bien, qué sé yo, después podemos gustar más o menos, pero nadie estaba diciendo lo impropio. Tengo una pregunta, Daniel. Arca, porque hoy hablé con Mariano Federici en la radio, en Now, esta mañana temprano, y Mariano Federici dijo, Arca no debería aceptarle la declaración simplificada de ganancias, porque está en medio de un proceso penal y porque es harto evidente que él mismo reconoce de manera explícita que hizo una omisión maliciosa, que él siempre supo que debió hacerlo, pero que lo termina haciendo frente a todo lo que, por suerte, a Dios gracias, vuelvo a este punto, los periodistas publicaron. Sin periodistas, nada de todo esto estaríamos contando y no habría instrucción judicial alguna, ni una. Claro, lo que pasa es que Paulino, Periodistas, no voceros del régimen, siempre los hay también, los otros. me parece que lo que dice de Federici, ciertamente uno se inscribe en el régimen y no nos olvidemos lo que dijimos antes, el contenido de hoy de la declaración jurada simplificada es solo gastos e ingresos, no patrimonio. Y no hay obligación del patrimonio. Si yo quiero sacarlo del régimen, yo Arca, le tengo que tirar abajo la declaración jurada demostrando La inconsistencia. la inconsistencia o la discrepancia, como se le llama. Pero creo que todos los que estamos acá creemos que eso es bastante difícil, más hacerlo con alguien del propio gobierno. Bueno, perdón, cuando hablamos de la UIF y hablamos de Oficina Anticorrupción, ¿quién nombra a la Oficina Anticorrupción? El gobierno, que de hecho desplazó al que estaba en la Oficina Anticorrupción, que si mal no tengo entendido era Paul Stark, ¿no es cierto? Hasta hace Sí. tiempo. Sí, sí. No, ese de la UIF. La UIF. La UIF. Bueno, La UIF. el otro organismo que también elige el Poder Ejecutivo a quien nombra. O sea, difícilmente alguien que está bajo la tutela al final del camino del propio Adorni va a hacer algo distinto a las pretensiones que Adorni Ese es un tiene. tema de gobernanza que tiene el país desde los inicios de esta norma de 1995, que tiene que tener una comisión de integridad que supervisa a todos los poderes del Estado y se armó solamente en el Poder Ejecutivo debajo de la presidencia. Pero es un problema que viene ya de larga data de la estructura del país y de la gobernanza y los controles, eso sí. Cuando él dice un error, es una omisión. Sí, yo creo que más que un error es. O sea, más que un error, porque el error uno lo mide por el tamaño. Y después el devenir. Medio palo verde estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de medio palo verde, $500.000. ¿Alguien tiene $500.000 acá? No, no llega. Bueno, Ok. si fuera Porque aplicable. digo, parecería que es una cosa común, correcto. Claro, pero- que, No, no. que es Ah, lo no. que eventualmente Para mí no. hice para que, qué sé yo, no entrar en el cepo, fui a buscar dólares, algunos ahorros que tenía. Pero fuera, o sea, si estuviera aplicable el régimen penal tributario, que decimos que cae por la ley de inocencia fiscal, entraría. Sí. La verdad que entraría. Sí, son 800. Yo creo que la ley de inocencia fiscal, y a lo mejor él coincide, yo creo que no va a ser bien vista por el GAFI. No, a ver, igual me parece importante separar antes de la función pública y después de la función pública. ¿Sí? Si esos $500.000 fueron antes de la función pública, con la apreciación de Bitcoin, es una cuestión. Si después de la función pública hubo enriquecimiento ilícito, es otra cuestión. Por eso me parece que lo que hay que hacer serios es entender si lo que él está diciendo desde el punto de vista de la presentación de los bitcoins, como hay mucha gente que también tuvo apreciaciones importantes, es verdad o no. Nada más. Después sí, está el error, como decís vos, que no lo haya incluido, y él le explicó que no lo hizo porque venía de arrastre con una conducta que tenemos muchos argentinos. O sea, seamos sinceros, mucha gente también, como él, seguramente no declara sus impuestos.
Y el Gafi, qué decirte, creo que es un punto que no es tan favorable. Sí, claramente todo lo que tenga que ver con posibilidad de no presentar dinero y el origen de los fondos, pero no es la idea tampoco. Supuestamente la norma dice no aplica lo que es la evasión provocada por lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Debería ponerse los controles atentos ahí. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Los haría quién? No, por ejemplo, una vez me acuerdo que Toto Caputo dijo, si los compliance officers le piden muchos papelitos en los bancos, vengan al Banco de Nación que acá no le vamos a molestar. ¿No? Eso no está bien. O sea, entonces, tiene que haber estructuras todavía que se mantengan y que cuando ingrese el dinero, si hay sospecha de operación de narcotráfico, porque a nadie le gusta que haya atrás pornografía infantil, narcotráfico. Una cosa es el dinero negro y otra es el dinero sucio. Ha sido vehemente, claro, preciso, riguroso, separando la paja del trigo. Gustavo, gracias por esta generosidad. Un placer. Muy gentil como siempre. Daniel, lo mismo. ¿Qué te voy a decir? Una última Sí. reflexión, que creo que nunca, desde que se creó, la figura del jefe de gabinete es muy importante, porque es como el premier británico. Correcto. Bueno, yo creo que nunca tomó tanta relevancia la figura del jefe de gabinete desde que se creó en el 94 con la reforma constitucional, al punto tal que no nos acordamos, probablemente, la gran mayoría no se acuerda quién fue el primer jefe de gabinete. Que yo lo recuerdo porque tributariamente cometió un error garrafal. La Corte lo denostó porque pretendió crear una tasa a través de una decisión administrativa firmada por él, ¿Quién era? Alberto Fernández.